Muchas gracias por la invitación. El año pasado vine al curso y la verdad es que es un ciclo de conferencias de muy alta calidad y que toca temas que, son 2 días enfocados solamente a la nutrición, ¿no? Entonces es bien importante esto. Bueno, les platico poquito por qué me metí a fumonicinas. Me metí creo que meramente por accidente. Este fue parte de mi trabajo de maestría, tengo maestría en nutrición animal y me metí en este problema porque tenemos una gran incidencia de este problema en Jalisco y está relacionado con rastrojo de maíz. El rastrojo de maíz en sí el maíz es una materia en la cual está la cultura mexicana muy relacionada con, es casi imposible separar, ¿no? El consumo de maíz. Sé que no es lo más apropiado, pero somos productores, entonces ahora sí que es bueno, bonito y barato, ¿no? Entonces creo que, y también la cuestión de cultura que existe alrededor del maíz. Primeramente les quiero poner un video. Este fue el primer caballo yegua en sí que yo vi con Leuco. Este video me gusta mucho porque es una yegua que llegó a la clínica ya en estas condiciones y fue avanzando su cuadro clínico. Platicando con diferentes personas, comentábamos que en realidad la leucoencefalomalacia, que es el diagnóstico que corresponde a este caso clínico, en realidad toda la investigación se empieza a generar a partir de 1990 porque hubo un gran brote. Antes de eso, pues realmente sí había información, todavía hay muchísima gente que a esta patología le llama, al menos en Jalisco, enfermedad del rayo, porque encuentran los caballos afectados con signos nerviosos. Entonces, en realidad lo que argumentan es que estos caballos pues les cayó un rayo, ¿no? Como tal. ¿Esto relacionado a qué? Pues a que a las fumonicinas o las micotoxinas en sí no las podemos detectar, no vemos que el maíz, no vemos que la semilla esté afectada. Bueno, aquí pueden ver cómo va progresando el cuadro clínico. Es un cuadro clínico que está táxica, ahorita la yegua ya no ve, tiene esta deambulación y se está golpeando. No crean que todos los casos clínicos los dejamos llegar a esto. Este video nos ha servido mucho también para explicarle al cliente que pues en realidad ya el caballo en muchas veces no tiene vuelta para atrás, pero claro que sí existe tratamiento. Yo creo que esta fue la primera yegua que en particular yo vi. Bueno, esta es nada más una diapositiva que resume todo lo que hemos venido viendo en estos 2 días, ¿no? El caballo es un monogástrico que tiene una digestión bastante buena, fermentativa, por lo tanto es dependiente de fibra, ¿no? Las dietas tienen que estar en función a la edad, al peso, a la función zootécnica que tienen. Y bueno, aquí algo interesante, mientras que estaban discutiendo las porciones que se deben de dar de concentrado y de forraje, yo encontré que el NRC del 2007 menciona que debe de ser de 1 kilo a kilo y medio de forraje por cada 100 kilos de peso vivo del animal y más kilo o kilo y medio por cada 100 kilos de peso vivo de concentrado, ¿no? Bueno, ahora metiéndonos en la cuestión de las micotoxinas en general. La FAO reporta que el 25% de los granos están contaminados por alguna micotoxina. ¿Qué
¿qué es el problema que ya nos preocupa a nosotros como veterinarios? Las micotoxinas pueden pasar a la leche y esto puede ocasionar problemas teratogénicos en las personas, igual en la carne, baja los índices de producción, en cerdos está bien reportado problemas de edemas y en humanos se relaciona con cáncer de esófago. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que en realidad esto es como todo, ¿no? Las micotoxinas. Y si estamos hablando que un 25% de los granos están contaminados, pues en realidad es bastante alto. Ahora, metiéndonos ya en el hongo que a nosotros nos preocupa, que es el Fusarium verticiloides, tiene una distribución mundial, frecuentemente aislada del maíz, y no solamente frecuentemente, es en donde encontramos las concentraciones más altas de los metabolitos, que es lo que nos está ocasionando los problemas. Esto también hace que la planta se vea limitada en su productividad. Actualmente existen 65 especies agrupadas en 16 secciones. La forma de teleformo, bueno, en realidad tiene reproducción sexual y asexual. Todavía encontré una revisión precisamente que le hicieron personas del UNAM referente a Fusarium, y todavía no está del todo muy bien comprendido cómo es que trabaja este hongo, ¿no? Como tal. Hace rato platicaba afuera y les decía, se me hace que es como un medio zombie, porque en realidad bajo todas las condiciones sobrevive, y si tiene las condiciones adecuadas se multiplica. Entonces es una cosa maravillosa, para mal, pero sí. Bueno, es un patógeno con capacidad de ocasionar muerte en el tejido hospedero, sobrevive como saprófito. Y el hongo tiene diferentes rutas de entrada. Esto es también muy interesante. Normalmente relacionan que nada más está en el grano. En el caso del maíz también se encuentra en la planta, o se ha encontrado en la planta. Entonces, de aquí que el rastrojo de maíz, que es la planta completa, pues también tiene una importante concentración, ¿no? La fumonicina 1 es la más abundante, 75%. Y algunas cepas no la sintetizan o lo hacen a niveles muy bajos. También tenemos que ver qué cepa es la que está trabajando por ahí. Bueno, ya está muy chiquito, pero aquí lo que les quiero remarcar es que el caballo es tolerante a 5 partes por millón. Y si consume más de esa cantidad, vamos a encontrar cuadros clínicos a lo mejor no tan drásticos como el que les enseñé, pero sí vamos a encontrar afecciones. Bueno, este estudio se realizó a cabo en Jalisco y es una… les quise poner cuántos casos tuvimos. Hicimos una revisión de cuántos casos se habían referido a la clínica de leucoencefalomalacia, y en base a eso se decidió dónde se iba a muestrear. Si ven, pues la verdad es que es bastante los casos que se reportan anualmente. El tratamiento, las opciones que tenemos con estos caballos, no existe un tratamiento específico como tal. Se recomienda la sedación porque estos animales tienen problemas neurológicos, el manitol para desinflamar o reducir el edema en cerebro, domoso para secuestrante de toxinas, y obviamente quitar al animal de que esté ingiriendo este alimento que está contaminado, ¿no? Es lo principal. La justificación de este trabajo, y por lo cual a mí me parece bastante importante, es lo que les mencionaba. México está muy relacionado con el consumo de maíz como tal. Simplemente la foto de arriba, que es una mona, o así se le conoce en Jalisco. ¿Cuántas veces no vamos por la carretera y vemos esas monas por meses?
hasta que por fin las levantan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esas monas? Y por decir las monas, si ya está contaminada esas plantas que se cortaron, pues en realidad lo único que está haciendo, llueve, hace calor, sol, frío, y todas estas condiciones lo único que están haciendo es que aumentan la concentración de fumonicinas en este forraje, ¿no? Porque en realidad el rastrojo se utiliza como una fuente de forraje en México. Y bueno, estamos hablando de caballos, ahí les puse caballos muy fresas, pero también no nos olvidemos de los caballos de trabajo, al menos en Jalisco, que es el área que yo estoy. Veo caballos que importaron de España, que importaron de Holanda y les están dando rastrojo. Son animales muy caros y les están dando rastrojo. A veces no puedo entender cómo no les invierten un poquito más en la alimentación. ¿Por qué? Porque también el rastrojo, realmente no es un forraje que se considere de buena calidad como tal. Entonces, como fuente de fibra, sí, pero nutricionalmente hablando no es tan bueno. Por eso se tiene que adicionar el grano. Entonces, sí tenemos bastantes problemas, o en realidad no solamente es en animales de trabajo que encontramos el rastrojo, ¿no? Bueno, la hipótesis de este trabajo fue que los niveles de fumonicina se incrementan en periodos de lluvias y pues representa un mayor riesgo. Esto creo que estábamos esperando que nos saliera afirmativo. Bueno, este estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Residuos Tóxicos de Cucba. Se hicieron el muestreo en 13 localidades en el 2012. En el 2013 solamente se repitió el muestreo en 5 localidades, que fue donde encontramos las concentraciones más altas de fumonicinas. Las pruebas se hicieron con inmunoensayo enzimático de tipo competitivo. Y bueno, aquí está lo que encontramos. Lo que encontramos es que en Concepción de Buenos Aires encontramos 0.23 partes por millón, y en Agualulco de Mercado encontramos 19.18. Esto fue en el muestreo. Lo interesante de esto es que no encontramos una sola muestra que no estuviera contaminada. Todas estaban contaminadas. Si estamos considerando que la dieta del caballo es el 100%, el rastrojo, 70% de las muestras nos están dando niveles importantemente riesgosos. Y si estamos hablando que, como el NRC lo recomienda, que sea un 50-50, 48 muestras o 48 localidades estarían en este riesgo. Pero también hay que adicionar las fumonicinas que pudiera llegar a tener el concentrado. Otra de las cosas muy interesantes que nos encontramos, esto solamente lo hicimos por diversión, se puede decir, fue que del mismo lote de rastrojo que muestreamos, al hacer el muestreo, obviamente ustedes saben de qué manera se debe de muestrear, ¿no? Ahora sí que de todos lados y homogenizar la muestra. No homogenizamos la muestra y estuvimos viendo que, como ya la literatura lo reporta, es que dentro de un mismo lote la concentración no es la misma. Entonces puede ser que sea el mismo lote, pero que en la parte de atrás haya mayor concentración, en medio haya menor, a un lado no necesariamente es la misma concentración en el mismo lote o en el mismo costal, que es la manera en la que se guarda. Este fue el segundo periodo. Y ahora encontramos Autlán de Navarro con la mayor concentración y Tlajomulco de Zúñiga con la menor. Lo interesante de todo esto es la comparación en los dos muestreos, y si ven, hubo muchísima variación. ¿Esto por qué? Porque no eran los mismos lotes.
lotes que estuvieron, ustedes saben que el rastrojo se utiliza como fuente de forraje en tiempo de secas, entonces ese rastrojo estuvo en almacenamiento y ese rastrojo normalmente lo que se intenta es producir para el año, entonces se termina el rastrojo y vuelves a cargar bodegas. Bueno, estos fueron los casos positivos que encontramos durante el estudio. Autlán de Navarro, en una población total de quinos de 120 que estaban consumiendo de la misma fuente de rastrojo y la misma dieta, pues encontramos que era 4.54, ¿no? Lo que encontramos de concentración de fumonicinas en esa muestra en particular. Y encontramos en Juchitlán que fue de 0.36 y también hubo casos positivos, 3. Aquí la pregunta es, nada más evaluamos la parte del rastrojo, no evaluamos la parte del concentrado. Ahora vamos a ver de todo esto qué es lo que se puede concluir como tal. Bueno, por ahí me emocioné porque leí el artículo que publicó el doctor Rosiles en 1998. Realmente no hay mucha información y tampoco hay información en México. Sé que todo mundo coloquialmente puede decir que ha encontrado diferentes cosas, pero en realidad cosas publicadas no existen. ¿Cuál es el problema de la información? La información normalmente la publica o la literatura nos viene de otros países, no estamos acostumbrados a publicar o no existe mucha publicación. Y si es un problema que estamos viendo que está en una zona tan determinada, pues creo que sí nos deberíamos de interesar, ¿no? En ver qué es lo que está pasando con esto. Bueno, este es otro caballo que se refirió. Este caballo médicamente pudo salir adelante. Obviamente continúan con afecciones, no son caballos que quedan 100% bien, pero este caballo es un caballo semental, entonces realmente les interesaba bastante por su función reproductiva. El caballo puede dar montas naturales y lo que se recomendó fue ordeñarlo para no estar en tanto riesgo trabajando con él, pero este caballo salió adelante. Bueno, aquí menciono las condiciones que hubo en estos 2 años, que no son condiciones muy diferentes a las que hay cada año, que llueve, hace calor, hace frío, realmente ya decir que hay un año que es normal, pues sería imposible, ¿no? Y este amplio rango de condiciones lo único que hace es que nos incrementa o nos ayuda a que incrementen las concentraciones de fumonicinas. Bueno, ahora que es también lo interesante, nada más estamos hablando de fumonicinas, pero en realidad hay otras micotoxinas que pueden ayudar a que este problema se agrave y la interacción entre las diferentes micotoxinas no está tan estudiado, en realidad se habla de micotoxinas en general. Puse la foto de la bodega porque esos normalmente, como van a ver, que guardan el alimento, no está en tarimas, está pegado a las paredes y pues realmente no es una forma correcta de estar guardando ese alimento, ¿no? Por ahí no sé si se alcanza a ver, pero las láminas tienen agujeritos. Otra de las cosas que no consideramos es ¿por qué en mismas poblaciones de caballos que están comiendo las mismas dietas hay casos positivos y hay casos que están negativos o simplemente que no muestran la signología clínica? Se habla bastante de las condiciones particulares que tiene cada animal, por eso les puse este video de parasitosis. Obviamente este animal no tiene las mismas condiciones que tiene un caballo que está desparasitado, que está bien nutrido, no son las mismas condiciones. Y bueno, ¿qué podemos hacer para prevenirlos, no? Pues la conservación eficiente, el monitoreo, estar tomando muestras, pero en realidad el monitoreo es algo cuestionable. El rastrojo es más que nada artesanal, lo haces y se lo compras al compadre, no es como que una empresa lo produzca o hay un control de calidad acerca del rastrojo.
Y bueno, los secuestrantes de toxinas, ¿no? que siempre generan polémica. En otras especies está bastante estudiado cómo funcionan estos secuestrantes de toxinas y qué efectos pueden llegar a tener en los animales, pero en caballos no existe literatura que te diga qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, y la reglamentación. Este es un dato de la FAO del 2013, donde mencionan al maíz, que se sabe que 19 países que representan el 91% de la población de la región cuentan con reglamentación acerca de, no de fumonicinas, de micotoxinas en general. La norma oficial mexicana, ¿qué es lo que nos dice? Pues lo único que nos dice es que sí, tenemos, por aquí está muy chiquito, pero que los cereales no deben de exceder de un total de 20 microgramos por kilogramos de aflatoxinas, pero en dado caso de que tengan de 21 a 300 se van a consumo animal. Entonces quiere decir que granos que no pasan no pasan esta prueba, pues realmente de aflatoxinas se van a consumo animal, y ese consumo animal está perfectamente, se puede decir, reglamentado, ¿no? Esto es en el caso de cereales. Entonces sí hay que poner especial atención en ver de dónde viene el alimento que estamos dando, ¿no? Y bueno, la cuantificación de los niveles de fumonicinas, lo interesante que les decía es que el 100% de las muestras estaban contaminadas en ambos muestreos. Entonces realmente a mí esto me preocupó bastante. Creo que ya es un poco técnico. Lo que les quiero dejar de mensaje es que realmente sí es un problema, y es un problema que a lo mejor te fijas en la calidad, que tenga proteína, que tenga grasa, que tenga diferentes cualidades, pero no te fijas en las micotoxinas. Esta es la autorización para la publicación del artículo, nos llegó hace 3 semanas, entonces la verdad es que estoy bastante contenta junto con el grupo de personas que estuvimos trabajando en esta investigación, ¿no? Y bueno, más que nada eso, porque hablamos de calidades, hablamos que sean palatables, hablamos que estén bonitos a la vista, pero este problema no se ve, tiene que estar muy afectada la planta para que sea visible, y es la planta completa. Y no podemos desligar, yo sé que en ninguna literatura europea van a encontrar el maíz como alimento para caballos, pero en México es una realidad y es algo que se da. Y el rastrojo, yo sé que no es lo mejor, pero es una realidad que se da el rastrojo de maíz. Entonces sí hay que poner especial atención en eso para no tener problemas clínicos como los 2 que les mostré, y esos son 2 solamente de a lo mejor 10 que nos llegan. Y si le dices al dueño, oye, ¿sabes qué? Tu lote de rastrojo va a estar contaminado, ya no les das eso de comer, realmente te mandan por un tubo, la gran mayoría, y se lo siguen dando. Y yo creo que pidiéndole a todos los santos que otro caballo no esté clínicamente afectado. Pero en realidad, digo, es una realidad que hay en México y en mi zona. Sé que en otras zonas del país es diferente, pero al menos en el occidente sí es algo, es una costumbre bastante arraigada, como el bote chilero de maíz. También es una costumbre muy arraigada y es muy difícil de quitarla, ¿no? Realmente las concentraciones de fumonicinas sí se ha visto que es mayor en la mazorca, en el grano, pero la planta también la contiene. Entonces hay que poner atención en eso. Y bueno, creo que esa sería mi aportación. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda.